Hola una vez más, bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Lady Anaí Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas, curso el tercer año de la carrera en Ciencias Sociales y estaré aquí acompañándolos en el repaso de la lección número 2, que tiene como título Cristo y la Ley de Moisés. Así que los invito a que nos sigan acompañando, pero sin antes recordarles que visiten nuestra página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos una vez más en el repaso de lección en esta semana, que tiene por título Cristo y la Ley de Moisés. Y bueno, agradecemos a la Universidad de Montemorelos porque nos permitió estar en la transmisión aquí en Sala de Juntas de Rectoría, debido a que el estudio de televisión en estos momentos está siendo remodelado, pues para brindarles un mejor servicio. Y bueno, me siento muy feliz porque ahora tengo aquí tengo a mis amigos, pues para el repaso de lección, para poder dialogar. Y pues vamos a permitir que ustedes se presenten. Gracias. Mi nombre es Milton Hernández, soy originario del estado de Oaxaca. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y estoy muy contento por estar aquí en esta ocasión. Bueno, mi nombre es Adli Aguilar Marroquín y soy estudiante de la carrera de la licenciatura en Enseñanza del Inglés. También estoy muy contenta de poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, para comenzar con el repaso de la lección, vamos a hacer una oración. Milton, ¿te gustaría dirigirnos en oración? Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder aprender más de ti. Ayúdanos en esta hora para poder comprender el mensaje que tienes para todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con la lectura del versículo para memorizar que está en la lección. Está en Juan 5:46. Y dice así: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, para comenzar con esta importante base, la ley de Moisés fue inspirada por Cristo, fue inspirada por Dios, no solo para el pueblo de Israel antiguo, sino para el Israel que era en el tiempo ya cuando Cristo había venido. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta en la cual vamos a poder comentar. ¿Cómo demostró Jesús su obediencia a la ley? ¿Cómo creen ustedes que Él demostró su obediencia a la ley? Además, ¿cómo Él tuvo relación con esta ley, que era la ley de los judíos, la ley que se le reveló a Moisés? Yo creo que desde el mismo comienzo, desde antes de su nacimiento, porque sus padres, ellos eran judíos, Él nació en un hogar judío, entonces desde el mismo principio él recibió todas las enseñanzas judías, así que Jesús desde un comienzo él guardó todo esto. También lo que tenemos aquí claro en las Escrituras, lo tenemos en Lucas 2:21, que desde pequeño sus padres lo llevaron a lo que es, bueno, le voy a dar lectura. A los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron a Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los 8 días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así que de esta manera sus padres también desde pequeño lo fueron instruyendo, formaron como pues las bases. Ok, y de esa manera pues encontramos la relación que él tiene con la ley judía, ¿no? Y bueno, pero ¿cuáles son? El título de la lección es Cristo y la ley de Moisés. ¿Y cuál es la ley de Moisés? ¿Será que la ley de Moisés solamente son los 10 mandamientos? No, definitivamente no. La ley de Moisés abarca lo que son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés a través de las tablas de piedra que él escribió con su propio dedo, pero también incluye otras leyes que eran como unas normas para que el pueblo de ese tiempo pues pudiera llevar a cabo todas sus tareas de la mejor manera. Ok,
Ok, y bueno, todas estas leyes, las leyes que le fueron reveladas a Moisés, la lección menciona ahí una parte muy importante, que es que el propósito era que Dios reveló estas leyes para que Israel se formara una cultura, una sociedad, la cual pudiera ser una luz, pudiera ser un faro para las naciones que estaban a su alrededor. Ahí había una misión de el dar estas leyes. Muchas veces vemos las leyes como una carga, ¿no? Algo negativo, pero vemos que no es así. Llevan algo positivo para formar ese pueblo que tenía una gran misión. ¿Cómo nos ayudan las leyes del judaísmo a comprender la gracia de Jesús y el mensaje que Él les quería dar al pueblo de Israel? Creo que en todo momento Dios quiso demostrar su amor, así como reflejar lo que es un Dios de orden, que es un Dios justo por medio de estas leyes. Entonces, por eso que en toda sociedad siempre se requiere que haya un cierto orden, leyes que podamos seguir. Entonces, de esta manera Él dio a demostrar pues su amor hacia sus hijos. Y en ese tiempo también, digamos, el pueblo de Israel tenía altas y bajas, ¿no? Entonces Jesús o Dios siempre Él trataba de que el pueblo pensara en Dios, se enfocara en Dios. Entonces cada ley que Él iba instituyendo tenía como un recordativo de que tenían que pensar en Dios, en un Salvador que iba a venir y que los iba a libertar. Entonces tenía eso, de que Jesús o Dios les estaba recordando constantemente su amor. La ley de Moisés, entonces, la ley de Moisés, un conjunto de normas con el propósito de llevar al pueblo de Israel por el camino correcto. Entonces, fíjense qué interesante. Este conjunto de normas, estas leyes, que ya dijimos que no solamente son los 10 mandamientos, Cristo, Dios, Él mismo lo reveló a Moisés, ¿no? Y entonces, tiempo más adelante, Él mismo las cumplió en la tierra, en su muerte y en su ministerio en el cielo. Él predicó con el ejemplo. Él hizo, pues, lo que Él mismo instituyó, vino aquí también a cumplirlo, no como hacían los fariseos, decían y a veces no predicaban con el ejemplo, no lo cumplían. De esta manera Él vino a cumplirlo. Y podríamos decir que Él es el autor de la ley. Siendo Él el autor, Él es el autor, Él vino también, pero para cumplirla, no para, como dice un versículo de la Biblia, no vino a abrogarla, a hacerla a un lado, sino a cumplirla. Entonces la vino como a exaltar más la ley. Ok, a ponerla en práctica. Y algo muy bonito que también se menciona en la Biblia y que la lección lo recalca, es que Él vino, así como dijiste tú, no a abrogar la ley, vino a cumplirla y a mostrar que es necesario el Espíritu Santo para poder cumplir la ley. Ahora, hoy en día dijimos que la ley de Moisés es un conjunto de normas, ¿no? Ya lo repetimos, no solo los 10 mandamientos. Pero, entonces, estas leyes, ¿será que hoy en día también practicamos la lección, si recuerdan, ahí mencionaba las fiestas, la del Pentecostés, la Pascua? Ajá. Estas fiestas, ¿será que también las practicamos hoy? ¿Qué creen? Yo creo que la mayoría de ellas ya no, porque todas tuvieron su cumplimiento en la muerte de Cristo. Todos prefiguraban a un Salvador, pero cuando Jesús vino y murió en la cruz, ese cordero que se sacrificaba ya no fue necesario más. Entonces, podemos decir que la mayoría de esas leyes, las ceremoniales, ya quedaron atrás. Quedaron atrás, porque dice ahí que tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y Cristo cuando pues vino a esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pueden decirnos las leyes del carácter de Jesús, del carácter del Padre? ¿Qué nos pueden decir? ¿Será que es un Dios rígido o es un Dios amoroso? Ahí hay una palabra clave, perdón. Gracia. Yo creo que es una ley de libertad, es una ley de amor. Por ejemplo,
Si pensáramos, generalmente cuando pensamos en ley podemos pensar como en una restricción, pero en realidad es una ley de libertad. Pensémoslo de esta manera. Pongamos que uno de los mandamientos, no matar. ¿Qué pasa cuando una persona mata? Si es descubierta, pues lo van a poner tras las rejas, ¿no? Entonces no va a estar libre. Pero si respeta lo que es ese mandamiento, va a andar con libertad. Aún así, si nadie supiera de eso que hace, en su mente siempre va a tener ese cargo de conciencia, no va a tener esa libertad. Entonces, la ley de Dios en realidad te da libertad. Es una ley de amor que te permite gozar de la vida. Más que también gozar, también hay que deleitarnos en eso, porque es algo que es por nuestro bien. Entonces, tenemos un ejemplo en Salmo 119 que nos habla acerca de eso. Todo ese capítulo nos está hablando. Y un versículo en específico dice, 119:14, me deleito en seguir tus testimonios por encima de toda riqueza. Entonces, es algo más que, es un deleite. Veámoslo como pues algo positivo porque es por nuestro bien. Entonces, no veámoslo como una carga. Deleitarnos, ¿no? Esa palabra yo creo que allí es clave. Y ahora, en cuanto a qué puede decirnos esta cuestión de, tenemos todas las fiestas, ¿no? Las que menciona la lección. La Pascua, el Pentecostés, todas estas fiestas. Entonces, el hecho de cumplirlas, ¿será que era con un motivo solamente personal o qué otro motivo tenía que haber al cumplir todas estas leyes? ¿Sería un motivo de amor hacia Dios o simplemente cumplir lo que debe de ser? Yo creo que iba más allá. No solamente era el cumplir, sino el por qué cumplir. Por ejemplo, en Mateo 17:24, viene se presenta el caso cuando le pidieron los impuestos a Jesús. Pero en este caso era Pedro al que le pidieron, tu maestro no paga impuestos. Entonces Jesús cumplía con esa ley. Pero con eso estaba demostrando que él no solamente era el autor de la ley, sino que también estaba cumpliendo esa ley. Y había un motivo, eso se recaudaba para la construcción de lo que es el templo. Entonces él apoyaba, él cumplía lo que era la ley. Muy bien. Entonces, ¿por qué también será importante ver la ley de Dios como un pacto? Al cumplirla, como el hecho de que también estamos cumpliendo el pacto. Ahí mencionaba en uno de los días de la lección que esto era sumamente importante, saber el pacto que a Abraham se le dio, ¿no? Cuando tuvo a Isaac, se inició el pacto del cual también formó parte Jesús, ¿no? Entonces, al tener este pacto, ¿cuál sería la importancia de cumplir este pacto? ¿Por qué es importante ver esta ley de Dios como el cumplimiento de un pacto? ¿Sí? Y bueno, vamos a quedarnos con esta pregunta. Vamos a quedarnos con esta pregunta en mente. Vamos a una pausa. Hay que dialogarla allí en casa con sus familiares. Y regresamos y comentamos. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos.
Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Hola, una vez más, estamos de regreso a Escuela Sabática Universitaria. Y bien, vamos ahora con la pregunta que dejamos de tarea para que ustedes dialogaran en casa. ¿Por qué es importante ver la ley de Dios como señal de su pacto con nosotros? Bueno, pues como lo estuvimos dialogando, es una relación más que nada que tú debes de tener, es un pacto, una relación estrecha con Dios, y eso lo puedes llevar a cabo por medio del estudio de su palabra, guardar pues sus mandamientos y más que nada también de la oración. Es una relación que tú debes tener con Cristo, con Dios. Ok, una relación. Y es una manera de mostrar nuestro amor por el gran sacrificio que hizo. Él murió en la cruz del Calvario y eso nos impulsa para poder guardar esa ley, pero no por obligación, sino por amor. Por amor, muy bien. Un pacto que tenemos con el Rey de Reyes, un pacto de amor, que no va a ser una carga llevar estas leyes, sino va a ser algo, podría decirlo, algo innato, porque tú amas y es la consecuencia, ¿no? Y que disfrutes también, porque es por tu bien. Eso es lo que habíamos estado platicando. Ok, muy bien. Ahora, Jesús vivió como un judío desde que nació, ¿no? Ya vimos un hogar judío, sus padres judíos, cumplió las leyes, pero aún en la cultura judía, él tenía aspectos negativos que identificó y los hizo a un lado. Aspectos positivos, y esos fueron los que él tomó, los que él practicó. Pero hoy en día, si Cristo si hubiera llegado en estos tiempos en los que vivimos ahora, entonces, ¿qué aspectos negativos creen ustedes que él desecharía y qué aspectos positivos él tomaría? Creo que muchas veces hay muchos aspectos tanto positivos, se podría decir en la cultura, y pues negativos. Entonces creo que los aspectos positivos son los que de alguna u otra manera exaltan a Dios, tienen algo cristocéntrico. Y bueno, de ahí están pues los negativos, los que a veces llevan, pues acarrean más personas, esos aspectos negativos de la cultura. Ok. ¿Tendría Jesús una cuenta de Facebook? ¿Qué programas vería? ¿Cuáles serían sus recreaciones? ¿Qué creen ustedes? Es interesante pensar en eso. Podríamos remontarnos un poquito atrás cuando él vivió, cómo vivió. Él definitivamente lo que era tradición humana sí lo hizo, digamos, a un lado, fue lo que él, digamos, le disgustó. Pero él veía a la ley de Moisés, a la ley de Dios, como algo positivo. Entonces, por eso todo el tiempo él guardó esa ley. Pero lo que ya llevaba a los extremos, lo que hacía, por ejemplo, las leyes con respecto al sábado, ¿no? Había multitud de leyes con respecto a ese mandamiento. Entonces, Jesús exaltó lo que tenía que exaltar, la parte principal del sábado, pero aquellas leyes que eran tradiciones humanas, las hizo a un lado. Okay. Esas son las cosas negativas de su cultura que él hizo a un lado, ¿no? Con lo que tú decías también acerca del Facebook o todas esas, creo que sería una buena manera, ¿no? Lo que es utilizar todas esas redes sociales. ¿Por qué no? Para lo que es evangelización, yo creo que sí las hubiese utilizado, pero de una manera más enfocada a evangelizar, a que las demás personas por medio de esta red que es muy utilizada hoy en día, quien no tiene y utiliza el internet para todas estas. Inclusive yo creo que él hubiera podido entablar una conversación en línea y obrar milagros, no sanar algún corazón herido. Pienso que sí lo habría hecho. Es verdad, ok, muy bien. Entonces, podemos ver cómo en aquel tiempo él, ya dijimos, las cosas negativas a un lado, las positivas las tomó. Y hoy, en ese comportamiento que Jesús tuvo en el pasado, nos guía hoy en el presente, ¿no?
nos da la guía. Como Él vivió, tenemos la guía para vivir hoy. Y bueno, ¿cómo podríamos tratar a aquellas personas que viven una vida contraria a la ley de Dios? ¿Cómo pudiéramos tratar a estas personas? ¿Será que tal vez vamos a ser como algunas personas en el tiempo de Jesús que desechaban a las multitudes o gentes que no iban conforme a la ley de Dios? ¿Cómo trataríamos a estas personas? Deberíamos de tratarlas, yo pienso, como Jesús las trató. Jesús, para Él no había distinción social, ni raza, ni nada. Entonces, ese mismo ejemplo deberíamos tomar nosotros, tanto para los pobres, los ricos, para todos. Muchas veces pienso que si no vivimos de acuerdo a la ley de Dios, podemos tratar de encontrar la felicidad en algún otro lugar, y es lo que nos sucede a muchos de nosotros cuando nos desviamos de Dios y nos enfocamos en otro lado, perdemos de vista la ley de Dios. Pero si regresamos a la ley de Dios, vamos a ser felices, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad. Entonces deberíamos tratarlos de esa manera, no como personas que son diferentes a nosotros, sino sencillamente deberíamos mostrar amor, el amor que Cristo mostró, deberíamos mostrarlo también nosotros para todos nuestros semejantes. Siendo más que nada un apoyo, pues amarlos, amar a la persona, pero no amar pues las actitudes o en lo que está recayendo, que sería lo malo, sino amar a la persona como Dios lo hacía. Y había escuchado esto, me gustó lo que dijeron, amar al prójimo. Podemos decirlo, pero no es fácil. No es fácil amar a quien te ha hecho daño. Pero no recuerdo qué libro leí que decía, cuando tú veas a una persona que sientas tal vez no siempre vas a sentir rencor, pero pues es una persona y es una persona. Pero pues debes de decir, Él es hijo de Dios, Dios lo ama, por lo tanto, yo pues también tengo ahí una tarea, ¿no? Y bueno, otra pregunta que vamos a comentar. ¿Cómo podemos relacionarnos con la ley así como Jesús lo hizo? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con la ley? Hay un versículo muy interesante que está aquí, les voy a invitar, está en Salmo 119. Y dice, la ley de tu boca es más preciosa para mí que miles de monedas de oro y plata. Ese es el versículo 72. Y bueno, aquí está mostrando David que en realidad nosotros, la relación con la ley debería ser como lo más importante, de las cosas más importantes para nuestra vida, porque es como una guía para nuestra vida, para que nos dé paz, tranquilidad, felicidad. Entonces debería ser el sacrificio de Cristo, debería ser el todo. Por amor al sacrificio de Jesús, por amor a Jesús, deberíamos guardar la ley y debería ser lo más, de las cosas más preciosas para nosotros. Ok, muy bien. Entonces, relacionarnos con la ley de Moisés, con los 10 mandamientos, como Cristo lo hizo, sería algo por amor, algo innato que creo yo que no siempre piensas en hacerlo, simplemente como tú ya tienes amor, lo haces, ¿no? Ahora, recuerdan, mencionamos las fiestas, ¿no? Esas fiestas religiosas en el mundo cristiano no se practican ahora. Dijimos que tenían su cumplimiento en Cristo, cuando Cristo vino a este mundo. Entonces, si ya tienen su cumplimiento cuando Cristo vino, ¿cómo ahora nosotros podemos recordar o qué tenemos que hacer para recordar lo que Cristo hizo por nosotros? Porque esas fiestas tenían ese propósito. La Pascua, el Pentecostés, la liberación del pueblo de Israel cuando les dio la ley de los 10 mandamientos. Ahora no celebramos esas fiestas. Pero ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para recordar esas obras que Dios hizo por nosotros? Está, por ejemplo, el rito de humildad y Santa Cena. No, eso es lo que ¿verdad? Que es vino a mi mente. De lo principal. Jesús lo dio el ejemplo, lo instituyó y incluso para nuestros tiempos. El hecho de ir y tomar este rito, pues es algo
como que si te regresaras atrás y hicieras lo mismo que Jesús, te pusieras como siervo y también pues perdonarías, ¿no? a las personas. Quizás si alguien ofendiste o te ofendieron, son de los momentos que te hacen para que puedas pedir perdón y todo esto. Entonces creo que este rito es algo bueno. Un claro ejemplo un claro de cómo ejemplo. podemos seguir recordando y también... Ok, y para ir finalizando, ¿cómo creen que, o más bien, qué tipo de actitud nosotros pudiéramos tener a veces que nos hace reflejar lo incorrecto de la ley? ¿Qué actitudes podríamos tomar que nos alejan de reflejar esa ley, ese pacto con Dios? Creo que debemos de hablar, pues predicar con el ejemplo. Entonces, si tenemos pues nosotros conocimiento de Dios, que Él es un Dios bueno, un Dios amante, también debemos de reflejarlo eso, como lo decías, lo platicábamos, lo comentábamos anteriormente, pues con nuestro prójimo, querer a las personas. Ese es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos reflejar. Y si tienes el conocimiento, pues compartirlo también. Por ejemplo, hay leyes, supongamos, de salud. Si yo sé que algo va a beneficiar a una persona, ¿por qué no compartirlo? Y si se trata, por ejemplo, del amor de Dios y que viene en esa ley y que sé que a una persona le va a dar libertad, le va a dar paz, tranquilidad, pues lo menos que puedo hacer es compartir eso. Pero para poderlo compartir, pues necesito yo experimentarlo en mi propia vida. Yo lo experimento y yo creo que por ende tratas de compartirlo a las demás personas. Okay. Porque tienes el amor de Cristo en tu corazón. Y bueno, para cerrar, ¿qué consejo ustedes darían a quienes nos escuchan, a quienes están en su casa, acompañándonos en el repaso de la lección, como conclusión de esta lección que es la número 2? Creo que debemos guardar lo que son los mandamientos de Dios, más que nada por amor a Él. Debemos de amar a nuestro prójimo, todas esas cosas que Él pues nos ha dado, que nuestros padres también a veces pues también nos han inculcado. Debemos de hacerlo por amor a Él. Ok, muy bien. Y pues recordar que la ley es hacerla, cumplirla, pero por amor. Y bueno, pues nos despedimos, nos vemos en el próximo repaso de lección. Y bueno, recuerden visitar la página escuelasabaticauniversitaria.org, donde pueden poner sus comentarios, leer algunos artículos extras para el repaso de la lección. Que tengan la bendición de Dios y que tengan una muy feliz semana.